Concluye así una semana compleja, matizada por expresiones en las calles a favor y en contra del gobierno. Por cierto, desde el Ejecutivo se ha advertido que detrás de las manifestaciones populares hay el propósito de ciertos dirigentes políticos para desestabilizar el orden democrático y sembrar el caos. Es lo que se denominan golpes blandos, tesis que se escuchó en el país hace poco cuando la comisión que investigó la insubordinación policial del 30 de septiembre de 2010 entregó su informe final. Justamente en base a ello orientaremos nuestra primera entrevista de hoy. Carlos Vaca Mancheno, abogado penalista, consejero político del presidente de la República, representante del presidente en el directorio de la empresa pública de televisión y radio, expresidente de la comisión investigadora del 30S. Doctor, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias. Un honor, gracias. Tal y como lo señalaba Fabricio en la presentación de esta entrevista, doctor, esta tesis de los denominados golpes blandos no es nueva, no es reciente. No, no es reciente, es una construcción ideológica y programática que se hizo a propósito del cambio de las condiciones de relación geopolítica, especialmente con América Latina y con algunos países del centro norte del África y del Asia. ¿Estamos hablando de los últimos 15 años más o menos? Sí, aproximadamente, los últimos 20 años aproximadamente, en el que lo que se trataba y lo que se buscaba era establecer un mecanismo mediante el cual se pueda alterar el orden democrático, pero alterarlo no en la concepción del golpe de Estado tradicional o del golpe de Estado clásico, del famoso cuartelazo, digamos, por ponerlo en los términos populares. Sino de debilitamiento de los gobiernos. Sino de un mecanismo que tenía como propósito el debilitar la legitimidad política de los gobiernos, generar condiciones, crear condiciones para que esos gobiernos concluyan y hacerlo aparentemente de una forma pacífica o ciudadana. Entonces, lo que se pretendía o lo que se buscaba era, a través de un recetario que está contenido en un grupo de pasos, en unos 5 pasos, lo que se buscaba era mermar, restar esa legitimidad democrática a los gobiernos para que se produzca una fractura institucional en la cual emerge un nuevo gobierno que reemplaza al que se estaba pretendiendo desestabilizar y hacerle caer, digamos, que termine su mandato. Entonces, eso ya se vio. Se ha visto en algunos países del mundo, eso se vio en Ecuador en los momentos previos al 30 de septiembre, y evidentemente también se está viendo en este momento, es decir, no podemos negarlo. Algunas personas han dicho con una cierta dosis de ingenuidad e incluso de malicia, de mala fe, de que se tratan de expresiones democráticas, de que se tratan de expresiones populares, que el gobierno debería escuchar la voz de los ciudadanos. Pero en realidad lo que está detrás, y hay una cantidad de indicios incluso más fuertes e incluso más evidentes que lo que ocurrió en el 30 de septiembre, que lo que quieren, que lo que está es en marcha una conspiración para mermar la legitimidad democrática del gobierno del presidente Rafael Correa y evidentemente acabar con el proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles serían estos indicios precisamente, doctor? Porque hay quienes dirían, bueno, ¿y por qué vincularlo con estos denominados golpes blandos y por qué no de pronto el gobierno, en cierta medida, asumir que existiría un malestar ciudadano precisamente por las políticas implementadas en este último tiempo? A ver, paso 1. Yo le puedo explicar esas evidencias le puedo explicar mostrándole la realidad de lo que está pasando en el país. Porque si no, podemos cometer el error de caer en la teoría que los ciudadanos que nos escuchan, los ciudadanos que oyen esta entrevista y además los que han visto lo que está pasando, pueden creer que se trata de hechos desconectados que no tienen realmente un efecto desestabilizador. ¿Usted tiene certeza que todo está articulado? Yo tengo la plena certeza de que hay una conspiración en marcha y de que esto está articulado. Y no se puede pensar que, sí, podría ser eso una tesis, pero también hay un componente netamente ciudadano, es decir, ciudadanos que piden que el gobierno modifique eventualmente su discurso, su praxis, etcétera. De ahí la identificación de estos indicios que usted señalaba. A ver, vamos. Paso 1. Ablandarle al gobierno. Hacerle al gobierno acusaciones que deslegitimen su base política. Es decir, hacerle acusaciones al gobierno como de comunista, socialista, expropiador, impuestero, etc. Paso 2. Dictador.
¿no? Como también se ha Paso señalado. 2, ya ablandado el gobierno, dados los primeros golpes, dados los primeros trompones en una lucha hipotética. Paso 2, deslegitimar al gobierno. En esa deslegitimación del gobierno ya hay acusaciones institucionales. Por ejemplo, que la Asamblea, este hemiciclo en el que estamos ahora, no es independiente, que es una Asamblea sometida al Ejecutivo, que no hay división de poderes, que hay prepotencia, que hay autoritarismo, que hay ley mordaza, que hay una ley confiscatoria, etc. Es decir, pasan de la deslegitimación o pasan del ablandamiento político a la deslegitimación institucional. Paso 3, calentamiento de la calle. Pequeñas, grandes, medianas movilizaciones, pitazos simbólicos, crespones, banderas, símbolos, salir a la calle, hacer plantones, generar una sensación de inseguridad, de angustia, de que el país está alterado, de que hay intranquilidad, etc. Con todos esos elementos previos se va al siguiente paso, en el que ya se combinan algunas de estas formas de lucha, ya con un propósito claramente desestabilizador, que es fracturar la institucionalidad del país. Y fíjese, todo lo que está recetado, entre comillas, para el golpe blando, lo estamos viviendo en este momento. Todo. No hay excepción alguna. El ablandamiento. Hay un banquero que quiere ser político, o un político que era banquero, que está diciendo que este es un país que se está yendo al comunismo, que este es un país que se está convirtiendo en Cuba, que se está convirtiendo en Venezuela, más allá de lo respetable y de lo histórico de los procesos cubano y venezolano, pero que se está queriendo convertir en Cuba, que se está queriendo convertir en Venezuela. Nos están vendiendo nuevamente el cuco de la década de los 60s y 70s del comunismo, del comunista que se come los guaguas, ¿no es cierto? De ese comunismo que va a llegar con miseria, con oprobio, con daño a la sociedad, y que se le va el Estado a apropiar de todo el mundo. En la deslegitimación, todos los días lo vemos en los medios de comunicación, y los medios obviamente juegan un papel fundamental en la deslegitimación, son un actor clave. Algunos de esos medios de comunicación tienen ya una actitud absolutamente política. Pero también se podría decir que hay otros medios que por el otro lado tienen otra actitud, una actitud diametralmente opuesta. Pero lo que ocurre es que en este caso, por ejemplo, en el caso de lo que ocurre con los medios públicos, miren, yo quiero ponerles un ejemplo. Hace pocos días, miro en los medios públicos, porque en los privados esto jamás aparece, que hay una enorme movilización de casi 5.000 comerciantes de Quito que le piden al alcalde rectificar respecto de algunos malos procedimientos sobre, sobre las ventas ambulantes. La regularización de los comerciantes informales. 5.000 comerciantes, gente humilde, trabajadora, del sur de Quito, del centro de Quito. 5.000. Nadie dijo nada. Sin embargo, respetables como son los ciudadanos, no estamos hablando de que no tengan la legitimidad democrática de expresarse, pero aparecen 50 o 60 señores vestidos de negro en la esquina de la avenida Los Chiris y Holanda, y los medios, los grandes titulares son: días consecutivos de protesta, 6.000 personas en las calles, miles de ciudadanos protestan en contra del gobierno. Y esos mismos medios que hoy están jugando ese papel de amplificación de una protesta o de amplificación de un propósito del que podríamos hablar, no dijeron hicieron mutis, no dijeron una sola palabra sobre una protesta de más de 5.000 comerciantes que le estaban reclamando al alcalde de Quito que cumpla su tarea como alcalde de Quito. Fíjense ustedes qué es lo que le están vendiendo al país estas pequeñas movilizaciones para calentar la calle. Pequeñas, medianas o grandes, no importa. No estamos hablando del número de ciudadanos, estamos hablando del símbolo político que representa. Salen vestidos de negro, de luto, salen gritando fuera Correa, fuera, salen gritando que Correa a la cárcel, salen insultando a los partidarios del gobierno. Pero por ejemplo, ahí, doctor, si me permite, cuando por ejemplo escuchamos declaraciones del propio señor Guillermo Lasso, o incluso ayer una parte del discurso del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en donde los dos, por separado, en diferentes momentos, ratifican que el presidente Correa debe permanecer en el cargo hasta el fin del actual periodo político, el 24 de mayo del año 2017. Es decir, ellos han señalado, de alguna manera se entiende en su discurso, que no comparten una eventual salida del presidente antes de que concluya su periodo democrático. ¿Qué lectura le da usted a eso? La mejor forma de decir es hacer.
y ellos en sus declaraciones públicas no pueden decir que están buscando una desestabilización del gobierno de manera amplia. Porque la diferencia entre la opinión pública, lo que piensa el ciudadano, y la opinión publicada, lo que los medios quieren hacerle creer que el ciudadano piensa, la diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada es diametralmente opuesta. Bueno, porque el decir eso de paso Porque, está penado, digamos. la opinión pública no quiere desestabilización. La opinión pública no quiere golpe de Estado. La opinión pública no quiere que el presidente Correa salga del poder. La opinión pública quiere que el presidente concluya su mandato. Y una gran parte de la opinión pública incluso quiere que este proceso de la revolución ciudadana continúe. Pero la opinión publicada no lo dice. Entonces, claro, la mejor forma de decir es hacer. Y entonces los señores le dicen a los medios, nosotros no queremos desestabilización, pero sus huestes, pagadas o no pagadas, o sus huestes partidarias o no partidarias, salen a la calle con el grito de fuera, Correa, fuera. ¿Qué es lo que le están dejando como mensaje al país? Que aquí no hay una salida democrática. Doctor. Que esa no es una opción para ellos. Ellos no tienen una vía democrática. El momento que van a la avenida de los Chiris y agreden, insultan, ofenden a los funcionarios y a los militantes y a los ciudadanos que fueron, en el ejercicio también democrático de su derecho a manifestarse a favor del gobierno, son denostados, insultados, estigmatizados, y cuando ellos reclaman ese trato cordial, ese trato respetuoso al ciudadano, ellos no lo tienen con la gente del gobierno, ni con la gente de la Alianza País, ni con los funcionarios que van en su doble condición de funcionarios y militantes y ejerciendo su condición de ciudadanos a defender el proceso de la revolución ciudadana. Entonces, fíjense en esos contrasentidos, son contrasentidos que evidencian que más allá de los discursos hay acciones en marcha. Yo le muestro rapidito, permítame, regáleme 10 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Videos de venezolanos en los autobuses. Videos de venezolanos llamando a la gente a levantarse. Insultos en las redes sociales. Circulan videos llamando a la insubordinación de la fuerza pública. Gritos de fuera, Correa, fuera. Gritos diciendo que el presidente y el gobierno deberían irse a la cárcel. ¿Es eso una expresión democrática? A los ciudadanos que se expresen, que los ciudadanos se manifiesten, pero que entiendan que como hay ciudadanos que se expresan por esas vías, hay ciudadanos que se expresan por las vías de defender la revolución y de defender al gobierno. Y que entonces nos respetemos mutuamente, porque esa es la base de cualquier diálogo, como el diálogo que ha llamado el presidente de la República a tener en este país. Muy interesantes esos conceptos y seguramente le vamos a invitar en el futuro para seguir desmenuzando aquellos criterios. Gracias por su tiempo y su gentileza. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Carlos Vaca Mancheno, expresidente de la comisión que investigó los hechos del 30S y también consejero político del presidente de la República, con su mirada crítica sobre lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días.